Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues pienso que hoy concluimos con los Hechos de los Apóstoles, si nos da tiempo, porque los dos últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran un solo hecho, que es el viaje de Pablo de Jerusalén a Roma. El viaje de Pablo más bien de Cesarea a Roma, donde estaba preso, a Roma, y donde Dios le había dicho que iba a dar testimonio de su palabra, como efectivamente se cumplió, ¿no? Y al final del capítulo 28 nos narra esa primera predicación de Pablo en Roma. Eh, en cualquier caso, capítulo 27 y 28, pues son el viaje del Pablo, eh, y son difíciles de comentar para hacer la oración. Es decir, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que finalmente pues es su palabra, la Sagrada Escritura, pero realmente parece la descripción de un tour de estos que visitan pues muchas ciudades europeas en pocos días, ¿no? Porque va de un lado para otro, aunque no está exento de contradicciones ese viaje eh, y no está exento de la ejemplaridad de Pablo en su fidelidad a Dios nuestro Señor. Y por eso nos puede servir a nosotros de modelo en el viaje de la vida, ¿no? En el viaje de la vida, donde también hay naufragios, donde también hay contradicciones, donde también hay gente buena y gente mala. Eh, pero en el viaje de la vida, pues nosotros podemos mantener esa fidelidad a Dios y esa conciencia de que podemos y debemos vivir la misión que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha encargado. Dice, cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la corte augusta llamado Julio. Entonces, el centurión que estaba responsable de custodiar a Pablo era Julio, de la corte augusta. Subimos a una nave en Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Si ponemos atención, nuevamente está hablando en primera persona del plural, nosotros. Es decir, San Pablo iba con San Lucas, el autor de este texto, iba con San Pablo en ese viaje. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de ahí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a cabo de 15 días a Mira de Licia. Es decir, pues es un viaje con un montón de escalas, ¿no? En aquella época los barcos pues no podían meterse así mar adentro, sino tenían que ir así de puerto en puerto, ¿no? Como bordeando la costa en este caso del Mediterráneo. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Una nave alejandrina se refiere a una nave de Alejandría, una ciudad egipcia, medio egipcia, medio griega del norte de África, en el actual Egipto. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en el puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso ya había pasado el ayuno. Pablo les advertía: amigos, veo que la navegación va a tener gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse al mar desde ahí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste y pasar ahí el invierno. Como vemos, pues son las incidencias del viaje, pero en esas incidencias va a haber una intervención sobrenatural muy clara y San Pablo nos va a dar pues muestra de su temple, ¿no? y de la fuerza de su fe. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su propósito. Levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado que procedía de la isla llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y no pudiendo hacer frente al viento nos abandonamos a la deriva. Navegando a sotavento de una isla llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo, y por miedo a chocar con la sirte, se echó el ancla flotante y así se iba a la deriva. Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave, y el tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. Es decir, la situación era desesperada. Ya. Incluso habían arrojado al mar pues todas las cosas, el aparejo de la nave, es decir, las cosas necesarias para dirigir la nave, estaban totalmente a la deriva y pues desesperados, ¿no? Llevaban 3 días enteros seguidos de tormenta. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que no habíamos comido, entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta. Os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. O sea, la misión de alguna manera de Pablo era comparecer ante el César, que era comparecer ante Roma, ser juzgado por el César en Roma, y esa era la vocación, y de alguna manera Dios estaba empeñado en sacarla adelante. El cielo está empeñado en sacar la vocación hacia adelante. La vocación de Pablo y la vocación de cada persona. San José María solía decir que el cielo está empeñado en que la obra se realice. La obra era su vocación, la que él tenía, ¿no? Pues aquí el cielo estaba empeñado en hacer realidad la vocación de Pablo, ¿no? Y por eso Pablo tenía la certeza de que no se iba a morir él y de que no y Dios le confirmó en esa certeza y le dijo además: ninguno de los que van contigo va a perecer. Me recordaba esta anécdota, pues una vez que don Álvaro del Portillo tuvo que hacer un viaje a Roma en plena guerra mundial, ¿no? Iban en un avión desde España, en un avión de pasajeros, ¿no? Y les tocó que el avión de pasajeros se cruzó en medio de una batalla aérea entre aviones de los aliados y aviones de los alemanes, ¿no? En medio de una batalla aérea ahí encima del Mediterráneo. Y don Álvaro iba muy tranquilo, decía, porque toda la gente del avión se puso histérica, ¿no? Pensando, pues es que aquí unas balas perdidas o cualquier cosa y nos dan y pues nos desplomamos encima del mar, ¿no? O no sé, ¿no? Nos atacan, ya sea los aliados o los alemanes, ¿no? Y pues no tenemos manera de defendernos, lo que fuera, ¿no? Don Álvaro iba muy tranquilo, decía, porque llevaba unos papeles muy importantes
de la obra a Roma y estaba convencido de que no se podía caer el avión porque esos papeles eran muy importantes pues para la aprobación de la obra, ¿no? Entonces tenía como una gran seguridad nuevamente en su vocación, que le dio la serenidad en el momento en los que todos tenían histeria porque pues estaban pasando un peligro real y don Álvaro pensaba no me puedo no se puede no me puedo morir ahora porque llevo unos papeles muy importantes eh, para la configuración jurídica del Opus Dei y los soy el portador yo, no se pueden perder esto, ¿no? Y como Dios quiere sacar esto adelante, no, se va a, no le va a pasar nada al avión, como efectivamente sucedió, ¿no? Pues de una manera análoga a Pablo, tuvo esa revelación, ¿verdad? Esta noche se me ha presentado el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Nuevamente sale el tema de la vocación, ¿verdad? Que la vocación es lo que da sentido a nuestra vida, lo que le da su finalidad, ¿no? Y Pablo tenía esa vocación, ese llamado de Dios de dar testimonio de Cristo delante del César, y por eso pues iban a salvar. Entonces Pablo estaba convencido, les dijo a los que estaban ahí con él angustiados, por tanto, amigos, ánimo, yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Yo tengo fe en Dios. Yo pienso que muchas veces en la meditación se trata de decir esas mismas palabras. Ánimo, yo tengo fe en Dios. Ánimo, yo tengo fe en Dios. Son de esas palabras de la Escritura que, que vale la pena como grabárnoslas en el alma, grabárnoslas en el corazón. Y sobre todo en los momentos difíciles o áridos o que se nos hagan cuesta arriba, pues podemos decir en nuestro corazón, ánimo, yo tengo fe en Dios. Ánimo, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Pablo les decía, pues tranquilos, yo tengo fe en Dios. Y pensaba pues en esa barca, ¿no? Que es también pues imagen de la iglesia, y a veces la iglesia puede estar sometida en medio de una tormenta. Pues podemos nosotros decir, ánimo, yo tengo fe en Dios, fe en que la iglesia es de Dios, fe en que la obra es de Dios, fe en que mi vocación es de Dios, fe en que, pues, eso, yo tengo fe en Dios. Por eso hay que tener buen ánimo. Sobre todo cuando la cosa se pone fea, pues ahí es el momento de poner en acto nuestra fe. Como estaba fea la cosa en la situación de Pablo, o sea, llevaban 14 días, ¿verdad?, a la deriva. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron 20 brazas. Un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podréis salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento diciendo, hace ya 14 días que en continua expectación estáis en ayunas sin haber comido nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación, que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Fíjate, 14, o sea, fíjate la situación de angustia, ponte en, pues, en el contexto de San Pablo, ¿no? Es decir, 14 días a la deriva en el mar, ¿no? Era como habiendo echado ya el aparejo, habiendo ya tirado muchas cosas por la borda, pues ya la esperanza de salvarse sería mínima, ¿no? Sin embargo, San Pablo
pues dice, os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salvación. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo pasó, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar, ¿no? Tan seguros estaban que aligeraron la nave, arrojaron el trigo al mar, como diciendo, ya comimos una vez después de 14 días y ya estamos a punto de llegar a una isla, según nos está diciendo Pablo. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa, y resolvieron lanzar la nave hacia ella si fuera posible. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela, al timón, y pusieron rumbo a la playa. Realmente sorprende en este sentido, en esta narración de San Lucas, se ve que estaba bastante al tanto de todo el lenguaje marítimo, ¿no? O sea, los tipos de velas, el sotavento, el lenguaje que utiliza es el lenguaje propio de un marinero, es decir, alguien que conoce el oficio, ¿no? Seguramente San Lucas conocería bien pues todos estos detalles, ¿verdad? Y por eso nos puede narrar, ¿no? Tendría pues una formación bastante cuidada, de manera que conocería todo el lenguaje propio de la navegación. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados y encallaron ahí la nave. La proa clavada quedó inmóvil, en cambio la popa sacudida violentamente se iba deshaciendo. Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a nado. Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y los demás saliesen unos sobre tablones y otros sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. Pues se cumplió lo que Dios le había dicho a Pablo, ¿no? De que de que no iba a perecer ninguno, y que la nave se iba a perder, pero que ninguno iba a morir, ninguno iba a perecer ahogado, ¿no? Se cumplió lo que Dios había dicho. Muchas veces tenemos nosotros que confiar en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que se vean, pues eso, como a veces podemos sentir que vamos en la vida como a la deriva, como iba San Pablo rumbo a esa isla que no es otra que la isla de Malta, ¿no? De hecho, vamos a leer ahora ya, en los últimos minutos que nos quedan en la oración, el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío y nos acogieron a todos. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor hizo presa de su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros: este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hinchara o que cayera muerto, de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Cómo cambia la gente de opinión, ¿no? De pensar de que era un asesino a pensar que era un dios. La gente supersticiosa, ¿no? Sencillamente, pues la mordió a Pablo una serpiente, pero probablemente no era una serpiente venenosa. O sencillamente Dios estaba protegiendo a Pablo porque tenía que ser su misión, que era dar testimonio de Jesús ante el César. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama, atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verle e hizo oración, le impuso las manos y le curó. Nuevamente vemos como Pablo, como buen apóstol, no deja pasar ocasión de hacer el bien
Nosotros, como buenos cristianos, ojalá que tengamos esa misma actitud, ¿no? De no dejar pasar ocasión de hacer el bien, ¿no? De aprovechar todas las ocasiones que tengamos de hacer el bien. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudieron y fueron curados. Tuvieron con nosotros toda suerte de consideraciones y en nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Transcurridos 3 meses, nos hicimos 3 meses, echaron en la isla de Malta. Echaron todo el invierno en la isla de Malta, ¿no? Transcurridos 3 meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. Los Dioscuros son Castor y Pollux, personajes de la mitología grecolatina, ¿no? Arribamos a Siracusa y permanecimos ahí 3 días. Desde ahí, costeando, llegamos a Reggio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Puzzoli. Encontramos ahí hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos 7 días y así llegamos a Roma. Finalmente Pablo llega a Roma, ¿no? Después de pues, un naufragio, 14 días a la deriva, que le mordió la mano una serpiente, que curó al padre de Publio, el principal de la isla. Así, la vida de Pablo era intensa, pero todo confluía para que realizara su vocación, para que realizara su llamado, que no era otro que predicar en Roma. Aunque en Roma y en Italia ya había cristianos, por lo que dicen aquí, ¿no? Eh, Encontraron ahí en Pozzuoli hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Lógicamente en Roma pues ya había cristianos porque ya Pablo ya había escrito su carta a los romanos. La carta a los romanos es anterior a estos hechos, ¿no? O sea, ya había cristianos en Roma. Pero digamos que ahora Pablo estaba ahí en Roma dispuesto a predicar la palabra de Dios. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. El año pasado, justo antes de que empezara la pandemia, ¿verdad? En febrero del 2020, pues tuve la dicha de ir a Roma y tuve la dicha de ir a la iglesia donde estaba la casa de Pablo, ¿no? Donde se conservan la casa de Pablo, donde estuvo en Roma, eh, pues durante el tiempo de su cautiverio, ¿no? El lugar desde donde predicó el Evangelio en el tiempo de su cautiverio, ¿no? Y ahora tiene una iglesia que se llama San Pablo, no me acuerdo cómo, que la otra parte del nombre, ¿no? San Pablo y no me acuerdo el nombre del barrio, ¿no? Pero estaba muy cerca del lugar donde yo me hospedaba y pude ir ahí unas 2 veces a rezar, ¿verdad? Donde San Pablo había estado prisionero. Cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. 3 días después convocó a los principales judíos. Nuevamente San Pablo, ¿verdad?, no pierde tiempo para hacer apostolado y aprovecha toda ocasión y como siempre reúne en primerísimo lugar, se dirige en primer lugar a los judíos. Podríamos pensar que no escarmentaba en cabeza ajena, pero es que era incorregible San Pablo, ya sabía cómo los judíos lo recibían o cómo los judíos pues a veces le ocasionaban persecuciones. Estaba en cadenas precisamente por las persecuciones causadas por los judíos, pero él era perseverante, tenaz, no se desanimaba, decía, no, es que el camino es la confirmación de la promesa hecha a los judíos, ¿no? Entonces, los primeros en ser evangelizados deben ser los judíos, porque son los judíos los que están en antecedentes de los profetas. O sea, cuando evangelizaba a un pagano tenía que empezar desde la creación. Cuando evangelizaba a un judío tenía que empezar desde la Sagrada Escritura, que era compartida por todos, y mostrar cómo en Jesucristo se cumplían las profecías de la Sagrada Escritura. Pero nuevamente podemos admirar esa tosudez, esa perseverancia, esa constancia de Pablo, es decir, siempre primero los judíos. Dice,
3 días después convocó a los principales judíos. Una vez reunidos les dijo: Hermanos, yo sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, que después de haberme interrogado querían dejarme en libertad, porque no había en mí ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con esto acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo yo estas cadenas. Esa era la convicción de Pablo, ¿no? Por la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Por el Mesías. El Mesías es la esperanza. Por el Mesías llevo yo estas cadenas. ¿Por qué? Porque yo sostengo que el Mesías ya ha llegado, que el Mesías ya ha venido, que el Mesías ya nos ha salvado. Y los judíos pues se oponen a esa realidad y por eso llevo yo estas cadenas. Pero es diciendo, ¿por qué llevo estas cadenas? Por la esperanza de Israel. O sea, no estoy predicando algo distinto de Israel, sino la plenitud de Israel, la consumación de Israel, el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti. Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se la contradice. Lo que San Pablo llamaba el camino, los que lo miraban con buen corazón, con buenos ojos, le llamaban el camino; los que lo miraban con malos ojos le llamaban secta. De hecho, pues etimológicamente hablando, secta significa separación. Efectivamente, el cristianismo es una separación del judaísmo, ¿no? Es una separación que lleva a la plenitud del judaísmo. Le señalaron un día y vinieron a mayor número a donde se hospedaba, y él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Podemos imaginar la perseverancia, la tosudez de Pablo, ¿no? Su conocimiento de las Escrituras, mostrándoles con ellas, ¿no? Con la ley y con los profetas, con Moisés y con los profetas, como pues en Jesús se cumplían todos los oráculos, los vaticinios, los presagios, las profecías, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían por sus palabras y otros en cambio permanecían incrédulos. Pues es lo que suele pasar siempre, ¿no? Y eso le pasó también a Pablo. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se marchaban, Pablo dijo una sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vosotros, padres, por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis; miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Pues sí, se ha endurecido el corazón del pueblo de Israel. Y pues es algo que a Pablo le dolía, ¿no? Pero que estaba también profetizado, también estaba en las profecías. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán, ¿no? Los gentiles estamos tú y yo. San Pablo, pues después de eso que pues le desanima, ¿no? Que algunos sí le creían y otros no, pero poco se ve que eran pocos los que sí le creyeron. Pues nuevamente se dirige en segundo lugar a los gentiles. Y ya termina contando el libro de los Hechos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Y se cumplió así lo que Dios le había dicho, que vas a dar testimonio de mí en Roma, ¿no? 2 años estuvo Pablo en Roma, dando testimonio de Jesucristo, predicando con valentía, sin estorbo alguno, sin que nadie le prestara oposición, ¿verdad? Y consolidando esa incipiente iglesia de Roma, ¿no? Por eso la iglesia de Roma pues es grande, ¿no? Porque ahí después de eso Pablo fue, después de eso ya vino el incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos, comenzó la primera persecución por parte de los romanos, en las que murieron
tanto San Pablo como San Pedro, ¿no? Y por eso Roma pues es la que custodia las tumbas, ¿no? De los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. Por eso la cabeza de la iglesia está en Roma, ¿no? Porque Pablo y Pedro apóstoles están descansando ahí. Y con esto pues terminamos de comentar el Nuevo Testamento. Le pedimos a Dios que nos dé esa perseverancia, esa tosudez de Pablo para realizar su misión, esa confianza de que el plan de Dios se va a realizar sí o sí. Por eso decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Le pedimos a Dios que seamos nosotros capaces de hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida. Se lo pedimos como siempre por intercesión de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues ya terminamos el Nuevo Testamento, ya terminamos de comentarlo. Yo pensaba dejar hasta ahí las meditaciones, pues porque ya prácticamente acabó la pandemia, ¿no? Pero bueno, voy a seguir un ratito más comentando algunos salmos. Aunque mi plan original era pues hasta cuando terminamos el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ya comentamos en las meditaciones todo el Nuevo Testamento, comentamos también un retiro espiritual y bueno, pues aún no se le acaba lo que decir, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar también algunos salmos que son muy hermosos para hacer oración y prolongar un poquito más estas meditaciones de cuarentena. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos mañana si Dios no dispone otra cosa.